La guerra contra el narcotráfico es una farsa explicado desde la economía. Antes de empezar, unos cuantos datos. México gastó 77 mil millones de dólares entre el 2013 y el 2018 en defensa, la mayoría para pelear contra el narcotráfico. Colombia se gasta el doble que los países suramericanos en defensa, incluso después de los tratados de paz. Y esto sin contar con la ayuda recibida por los Estados Unidos en ambos países. Los Estados Unidos, por su parte, se han gastado más de $1 trillón directamente en la guerra contra el narcotráfico. Cabe aclarar que esto es sin contar con el dinero gastado en mantener a los presos en las cárceles por delitos relacionados con drogas. Y todos nos preguntamos, ¿pero por qué después de tanto dinero gastado en esta guerra no se ven los resultados? Y lo que es peor, los carteles parecen estar más fuertes que nunca. ¿Por qué nada cambia tras desmontar grandes carteles o capturar grandes capos como el Chapo Guzmán o Pablo Escobar? La razón es una sola. Una falla fundamental de diseño en esta guerra. Una falla demasiado simple como para pensar de que no fue hecha a propósito. Y aquí les voy a contar cuál es esa falla. Pero antes es necesario entender conceptos básicos de economía, lo cual vamos a repasar muy brevemente. Todo mercado se mueve bajo las simples leyes de la oferta y la demanda. A mayor demanda de un bien o servicio, mayor será su precio. Lo opuesto pasa con la oferta, pues a mayor oferta, menor el precio. Y asimismo, si hay poca oferta, los precios suben. Este simple concepto es vital para entender por qué la lucha contra el narcotráfico es un fracaso total. Pero para poner esto en términos prácticos, miremos un ejemplo sencillo, el precio del petróleo. Hace poco, el mundo presenció una sobreproducción de petróleo a tal punto que su precio llegó a ser negativo, es decir, los productores no estaban vendiendo, sino que estaban literalmente regalando el petróleo, debido a que tenían demasiado y no había nadie que les comprara. Este es un excelente caso de sobreoferta. Tanta oferta de petróleo logró bajar los precios a tal punto que no valía nada. Este, por supuesto, es un caso extremo, pero ilustra perfectamente el efecto que el exceso de oferta tiene sobre los precios en el mercado. Ahora miremos lo que pasa cuando no hay suficiente oferta, o en otras palabras, cuando hay escasez. Esto fue lo que sucedió en los 70s, cuando los países árabes prácticamente dominaban el mercado del petróleo. Estos países decidieron crear artificialmente una escasez en varios países, cortando su suministro de petróleo en forma de protesta dado los conflictos con Israel. Dada la escasez, es decir, poca oferta, los precios se dispararon por las nubes en estos países, causando una parálisis en sus economías que eran dependientes del petróleo para funcionar. Eso se conoció como la crisis energética de los 70s. Y así como la oferta y la demanda afectan el precio del petróleo, asimismo afectan los precios de todos los bienes y servicios en un libre mercado, como la carne, la ropa, los electrodomésticos e incluso las drogas. No hay que ser un genio para entender que si de verdad queremos acabar con el narcotráfico, la solución desde el punto de vista económico es bien sencilla: acabar con la demanda. Pues si no hay quien compre, los vendedores simplemente se irían a la quiebra y dejarían de existir. Sin embargo, la guerra contra el narcotráfico plantea completamente lo opuesto. Se empieza atacando fuertemente a la oferta, es decir, los cultivos, los laboratorios, los carteles de narcotráfico, pero se hace muy poco para atacar la demanda en los países que más consumen drogas y que más pagan por ellas. Naturalmente, al atacar la oferta se crea una escasez en el mercado, y así como pasó en los 70s con la escasez del petróleo, la escasez de drogas causada por la prohibición y la guerra contra el narcotráfico disparó los precios de los narcóticos por las nubes. Con un precio disparado por los cielos, se generan ganancias muchísimo mayores para aquellos traficantes que logran suplir el mercado. Y este simple efecto es la raíz del fracaso de nuestra lucha actual contra el narcotráfico. La escasez creada por la lucha contra las drogas, irónicamente, es lo que vuelve más fuerte los carteles, pues esto solo logra elevar la rentabilidad del negocio a niveles exorbitantes y vuelve multimillonarios a los narcotraficantes de la noche a la mañana. De aquí nace una reacción en cadena que hace que la actual guerra contra el narcotráfico sea un total fracaso y completamente ilógico desde el punto de vista económico. Así que hagamos un simple análisis lógico de lo que esto desencadena. Ya sabemos que dada la escasez generada por la guerra contra el narcotráfico, hay ganancias muchísimo mayores para los traficantes. Pero el mayor poder económico también significa mayor poder militar, y a mayor poder económico y militar, mayor poder de los carteles para corromper con dinero o con amenazas a funcionarios del Estado. Es decir, los carteles adquieren también mayor poder de corrupción, y a mayor poder de corrupción, los carteles también adquieren poder político. A mayor poder de corrupción y poder político de los carteles, mayor desigualdad en las sociedades en las que estos se desarrollan. Y a mayor desigualdad, mayor atractivo adquiere el negocio ilícito
para las personas de bajos recursos. Esto termina por corromper toda una cultura con efectos nefastos. Y así el ciclo se repite y se alimenta a sí mismo en la prohibición y en la guerra contra el narcotráfico infinitamente. Como pudimos ver en un ejercicio mental que dura menos de un minuto, la prohibición y la guerra contra el narcotráfico está destinada al fracaso desde su mismo inicio. Pero hay personas que dicen que lo que necesitamos es más mano dura. Así que hagamos otro ejercicio mental e imaginemos por un momento que logramos poner una fuerza grandísima para luchar contra el narcotráfico. Supongamos que logramos neutralizar el 70% de todas las bandas de narcotraficantes en solo 2 meses desde Colombia hasta Estados Unidos, lo cual es casi imposible en la práctica, pero supongamos que lo logramos. El efecto real que esto tendría sería que los pocos carteles que siguen libres se vuelven el triple de poderosos, pues esos adquieren una mayor participación en el mercado y además recaudan mayores ganancias debido a la escasez generada por la caída de las otras bandas. Estas grandes cantidades de dinero extra lo usarían para pelear frontalmente con las autoridades, como el caso de los carteles mexicanos, así como las guerrillas y grupos paramilitares en Colombia. Al mismo tiempo, dado el poder militar y económico del narcotráfico, estos tienen la capacidad de intimidar a ciertos individuos al interior de las fuerzas militares, amenazando a sus familiares y ofreciendo grandes cantidades de dinero, como el famoso caso de la plata o plomo de Pablo Escobar o el caso de los Zetas en México. Al final, estos carteles restantes suplirán el mercado que antes suplían los ahora extintos carteles, y vamos a volver exactamente al mismo punto donde empezamos y el ciclo se repite nuevamente. Prácticamente eso es como caminar en círculos. Todo esto debido a que se ataca fuertemente a la oferta, pero el consumo de drogas en los países ricos sigue siendo la misma. Es decir, la demanda de drogas permanece constante, así como el grueso flujo de efectivo que alimenta a estas bandas criminales. De hecho, según las cifras, el consumo de droga en los países ricos ha venido creciendo todos los años desde su prohibición. La gran demanda de narcóticos es la que hace inútil que invirtamos tanto dinero, esfuerzo y vidas humanas en acabar con el narcotráfico por la vía militar. Este ciclo no es solo teoría, pues ya lo hemos visto en numerosas ocasiones en Colombia con la caída de Pablo Escobar, al igual que en México, donde cada vez que cae un cartel se desata una guerra por el vacío de poder, y luego el narcotráfico sigue su curso como si absolutamente nada hubiera pasado. En conclusión, atacar la oferta de drogas es una estrategia completamente inútil. El verdadero problema no es que haya narcotraficantes, sino que existan consumidores de drogas que paguen mucho dinero por estos productos ilícitos. O tal vez el problema es que esos productos sean ilícitos en primer lugar. Pero entonces, ¿quién vino con esta idea tan estúpida de atacar la oferta y no la demanda de drogas? Tuvo que ser un país que no sabía nada de economía, probablemente un país comunista o un país pobre, ¿cierto? Lo sorprendente es que esta idea es del país líder mundial del capitalismo, los Estados Unidos, lo cual hace muy difícil de creer que el país que mejor entiende de economía haya decidido implementar una lucha que está destinada a fracasar. ¿O será que esta guerra no está diseñada para ser ganada? Y si es así, entonces ¿qué otros intereses existen detrás de esta guerra? Estas preguntas las dejo para otro video. Pero me despido con unos datos extra acerca del narcotráfico. Se estima que el narcotráfico es responsable del 1.5% del Producto Interno Bruto Mundial, es decir, casi el $1 trillón al año. Pero este es solo un promedio. En países como Colombia y México, este porcentaje es el doble, es decir, el 3% del PIB. Cabe aclarar que en los 90s, el narcotráfico era responsable del 7% del PIB en Colombia, pero la caída de la ruta del Caribe ha canalizado el tráfico a través de México, desplazando poco a poco a Colombia del negocio. El 3 y el 7% es bastante si lo comparamos con el aporte de uno de los sectores más importantes de estas dos economías, el cual es el sector petrolero, quien aporta también el 3% en México y el 5% en Colombia. En Afganistán, el cual es el mayor productor de opioides en el mundo, el narcotráfico alcanza a ser responsable de entre el 20 y el 30% de su PIB. Si tienes curiosidad por entender el origen de nuestra lucha actual contra el narcotráfico, te invito a que lo veas en este canal en el playlist Historia del Narcotráfico, donde explicamos cómo todo empezó con el Imperio Británico a finales de los 1700. Si te gustó el video, por favor dale un me gusta, comparte con tus amigos y suscríbete a este canal. Hasta la próxima.